Cuando una pequeña niña pierde la vida en extrañas circunstancias, las autoridades acusan a su madre de asesinato, pero la mujer insiste en que todo fue un accidente. Al final, ¿quién tendrá la razón? ¿La fiscalía o la defensa? Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes. Muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en Estados Unidos. Acompáñenme a ver todos los detalles. El 18 de julio de 1968, en Lubbock, Texas, Estados Unidos, nació Melissa Elizabeth Correa, una mujer con ascendencia mexicana. La infancia de Melissa fue el primer eslabón de una cadena de abusos y fuertes traumas que se extendieron durante toda su vida. Ella creció en el seno de una familia numerosa. Su padre, nativo de Lubbock, falleció cuando ella era una bebé, y la familia se estableció en el Valle del Río Grande, de donde provenía su madre llamada Esperanza Treviño. Tras enviudar, Esperanza rehizo su vida, y fue este hecho el que, según Melissa, marcó su vida para siempre. Ella afirmó que fue víctima de varias agresiones sexuales desde los 6 años. El presunto agresor fue el nuevo novio que tenía su madre en ese momento. Melissa describió esta vida como miserable, y para escapar de ella se casó a los 16 años con un hombre llamado Guadalupe Lucio de 20, de quien adoptó el apellido. A los 17 años, ella tuvo su primer hijo con Guadalupe, pero su esposo era alcohólico y la maltrataba constantemente. Según varios documentos judiciales, Guadalupe traficaba drogas, y una de las hermanas del hombre fue quien inició a Melissa en el consumo de cocaína. Con el tiempo, Melissa desarrolló un problema de abuso de alcohol y comenzó a consumir otras sustancias. También llegó a vender drogas para ganarse la vida. Cuando tenía 23 años, Guadalupe de repente desapareció, y ella se quedó sola con los 5 hijos que nacieron de esa unión. Melissa denunció la desaparición de su pareja, pero en realidad Guadalupe no había desaparecido. Ella descubrió que el hombre en realidad la había abandonado a ella y a sus 5 pequeños. Luego de este abandono, la joven madre rehizo su vida con un hombre llamado Robert Antonio Álvarez. La pareja se asentó en el condado de Cameron, pero las cosas tampoco fueron bien. Robert mostró un temperamento violento y abusivo. Además, le costaba conseguir empleo, y a medida que la familia crecía, las deudas se iban acumulando. Cada vez se complicaba más mantener a una familia tan numerosa, estar al día con el alquiler y también con los servicios. Constantemente les cortaban la electricidad y el agua, por lo que llegaron a mudarse un total de 26 veces entre los años 1994 y 2007. Incluso durante un tiempo, el único acceso que tuvieron al agua fue a través de la manguera de unos vecinos, y también a través de una iglesia a la cual asistían. Para algunos especialistas, la precariedad que caracterizó el hogar de Melissa, Robert y sus hijos podía considerarse de pobreza extrema. Con estos antecedentes, el 29 de septiembre de 2004, vino al mundo Maraya Elizabeth Álvarez, la menor de los 12 hijos de la familia. Después de dar a luz, Melissa, de 35 años, dio positivo en un examen de drogas. De acuerdo con lo que alegaron más tarde sus abogados, la mujer trabajaba a medio tiempo como asistente de salud a domicilio, pero luchaba mucho contra su adicción a las drogas. Debido a la mala situación económica que estaba pasando la familia, en muchas ocasiones tuvieron que asistir a distintos comedores sociales, ya que ellos no tenían comida en su casa. Y también en varias ocasiones se quedaron sin apartamento, por lo cual Melissa, Robert y los 12 niños se quedaban a dormir en parques a la intemperie. Todo esto fue visto por los vecinos de la zona y alertaron a los servicios sociales. Los servicios sociales hicieron una investigación y creyeron que lo mejor era apartar a todos los hijos de Melissa y de Robert. 3 de los hijos mayores de Melissa fueron a la casa de su padre Guadalupe, que vivía en Houston.
Los otros 9 fueron llevados a diferentes hogares temporales. No se sabe bien por qué no enviaron a los 5 hijos de Guadalupe con él, pero al final esto fue lo que decidieron los servicios sociales. Melissa se sentía muy mal y luego de que le quitaran a sus hijos, ella comenzó a desintoxicarse. Comenzó varios pasos para poder dejar su adicción a las drogas, y además de eso también consiguió un trabajo fijo. La mujer siguió todos los pasos que le habían dado para poder recuperar a sus 9 hijos pequeños, y al final le devolvieron la custodia. Pero la buena vida que Melissa había construido duró solamente unos meses. Ella volvió a recaer en las drogas, su esposo no trabajaba y de nuevo era difícil mantener un hogar con tantos niños. Con estos antecedentes llega el año 2007. En ese año ellos estaban viviendo en una ciudad fronteriza muy cercana a Tamaulipas, México. Los familiares de Melissa dijeron que su esposo Robert la maltrataba y también era muy violento con los pequeños. Dijeron que el hombre abusaba de Melissa física y psicológicamente, y la situación de la casa no era la mejor. Servicios sociales seguía detrás de la familia. Querían ver cómo era la evolución tanto de Melissa, de Robert y de los niños. En un reporte de servicios sociales se pudo leer que los hijos mayores de Melissa en muchas ocasiones se quedaban al cuidado de los más pequeños sin tener realmente la supervisión de un adulto. Y esto a ellos les parecía muy peligroso. A pesar de los problemas, la familia de Melissa la describió como una madre amorosa y una mujer alegre y cariñosa. Fue en medio de una de esas mudanzas que ocurrió una tragedia que marcó el destino de Melissa para siempre y la volvió a separar de sus hijos. El nombre de Melissa Lucio acaparó los titulares de la prensa internacional. Y desde inicios de este año 2022, por su caso, se convirtió en un símbolo de una carrera contrarreloj para salvarle la vida. Los hechos que la llevaron a esto fueron los siguientes. En febrero del año 2007, el grupo familiar de 11 personas, recordemos que los 3 hijos mayores de Melissa estaban con su padre, estaban viviendo hacinados prácticamente en un pequeño departamento de 2 habitaciones, que se encontraba en un segundo piso. Para poder acceder a este apartamento en el edificio había unas escaleras que estaban en muy mal estado. Según los reportes de servicios sociales, para los hijos más pequeños de Melissa las escaleras eran muy peligrosas y ellos tenían mucho miedo de que sucediera algún accidente. Según dijeron las personas que estaban investigando a la familia, habían visto cómo los hijos más pequeños de Melissa, de 4, 3 y 2 años, subían solos hacia el apartamento. Era especialmente complicado para la más pequeña de todos, Mariah, que tenía 2 años en ese momento. Ella tenía una deformación congénita en sus pies y tenía que utilizar un calzado especial, y además de eso le costaba caminar. Para servicios sociales era una niña muy pequeña que no podía estar subiendo esas escaleras ella sola, por lo cual le pidieron a Melissa y Robert que se mudaran, porque si no volverían a quitarle la custodia de sus hijos. La pareja buscó otro apartamento más grande con mejores condiciones, y era en ese mes de febrero que estaban en plena mudanza, hasta que llegó el día 17 de ese mes. A las 7 de la noche, los servicios de emergencia de los Estados Unidos recibieron una llamada de auxilio. La llamada venía de la casa de Melissa y Robert. Ellos al teléfono dijeron que la menor de sus hijas había perdido la conciencia, que no respondía, que no respiraba y que necesitaban ayuda lo más pronto posible. Los paramédicos llegaron al lugar y atendieron a la pequeña. Ellos cortaron la ropa de la niña para atenderla más rápido y se sorprendieron de ver una gran cantidad de moretones que tenía en todo su cuerpo. Ella fue trasladada a un centro asistencial, pero poco tiempo después de su ingreso fue declarada muerta. Según lo testificado por los paramédicos, ellos encontraron a Mariah tendida boca arriba. No recibió ningún tipo de asistencia de sus padres. Dijeron que Melissa estaba sentada cerca de la cabeza de la niña sin hacer nada. Ella les dijo en la escena que su hija se había caído por la escalera, pero no precisó que se refería a la de la vivienda anterior.
La llamada al servicio de emergencia se hizo desde el nuevo apartamento al que se estaba mudando la familia, algo que les parecía ya muy raro a los paramédicos cuando escucharon que Melissa dijo que había sido del otro apartamento, ya que el acceso a este nuevo solo tenía 3 peldaños. Por su parte, el médico que la atendió en la sala de emergencias declaró que el cuerpo de la niña presentaba moretones en todo el cuerpo, abrasiones, mordidas en la espalda y un mechón de cabello que fue arrancado de raíz. Afirmó que se trataba del peor caso de abuso infantil que había atendido en más de 30 años de práctica. Con toda esta información, Melissa fue llevada directamente del hospital a una comisaría de policía y la pusieron bajo custodia por ser la presunta responsable del maltrato físico que provocó la muerte de su hija menor. Robert también fue detenido e interrogado, pero familiares de Melissa denunciaron que él recibió un trato diferente. Era más un testigo y no un acusado. Melissa no corrió la misma suerte y pasó mucho tiempo en el lugar, e incluso esa misma noche la acusaron de filicidio. Ese 17 de febrero a las 10 de la noche más o menos comenzó el interrogatorio de Melissa Lucio como la presunta responsable del asesinato de su hija Mariah. Ella dijo a los oficiales que la niña no se había caído en ese nuevo apartamento, algo que ya había comentado en el hospital, sino que el accidente había pasado en el apartamento viejo. Pero aquí también agregó algo. Dijo que la pequeña Mariah no se había caído ese día, sino que había pasado 2 días antes, el 15 de febrero. Algo que extrañó mucho a los oficiales, porque si hace 2 días la niña se había caído de las escaleras, su familia había llamado al número de emergencias 2 días después. Para ellos era algo muy difícil de creer, pero dejaron que Melissa siguiera hablando. Ella contó la siguiente historia. Dijo que ese 15 de febrero, entre los preparativos de la mudanza, ella y Robert decidieron que se repartirían a los niños por la mitad. Robert llevaría a los más grandes al nuevo apartamento para que le ayudaran a llevar cajas, a sacar cosas y a organizar, mientras Melissa se quedaría empacando todavía cosas que tenían fuera con los más pequeños. Melissa comentó que ella le pidió a sus hijos que no salieran, que se quedaran dentro de la casa. Pero en cierto punto del día ella vio cómo los más pequeños bajaban por las escaleras hacia el patio común para ir a jugar. Así pasaron algunas horas. Los niños volvieron a casa y ella luego de unos minutos se dio cuenta que Mariah no estaba, así que salió a buscarla. Encontró a la pequeña tirada en el pie de las escaleras. Dijo que se había roto un labio y que además de eso tenía algunas heridas en su cuerpo, pero realmente ella no vio que tuviera muchos moretones ni ninguna otra cosa extraña. La levantó y la llevó a casa. Dijo que en los días siguientes la actitud de la pequeña cambió mucho. Estaba muy tranquila, muy callada y además de eso comenzó a vomitar. Vomitó un tamal que se comió, pero Melissa en un primer momento no pensó que esto tenía que ver con la caída. También dijo que luego la niña intentó comer unos cereales y de nuevo vomitó. Al día siguiente la pequeña ya estaba muy mal, así que Melissa lo que hizo fue llevarla a la habitación y acostarla. Le dijo a sus otros hijos que no estuvieran molestándola. Así pasó mal hasta ese día 17 de febrero. La niña seguía mal y ella la tenía acostada en la cama cuando Robert llegó de trabajar antes de las 7 de la noche. Le comentó todo lo que había pasado en el día, cómo se sentía la niña todavía por la caída, y Robert decidió ir a la habitación para verla. Una vez el hombre entró, se encontró con que su hija no respiraba, y le dijo a Melissa que tenían que llamar urgentemente al número de emergencias. Evidentemente la policía no creyó la versión de Melissa, y durante 5 horas la presionaron para que confesara que había golpeado a su hija hasta causarle la muerte. Le dijeron que tenía solo 2 opciones. La primera era que había abusado de la niña, pero lo hizo sin la intención de matarla. La segunda es que era una asesina despiadada, que había descargado todas sus frustraciones contra una pequeña inocente. Las grabaciones mostraron a Melissa sentada en una silla de metal arrinconada y llorosa. De vez en cuando bostezaba, apoyaba la cabeza en el escritorio
y un equipo de 5 investigadores le insistían una y otra vez que debía decir la verdad. Los abogados de Melissa contabilizaron, viendo los videos, cerca de 100 veces, en las que la mujer negó haber golpeado a su hija, y en las cuales también dijo desconocer la causa de la muerte. Mantuvo su historia de la caída por las escaleras y los posteriores síntomas. El interrogatorio fue agresivo. Le mostraron fotos del cuerpo de su hija y Melissa lloró amargamente. Luego de eso, en cierto punto, la cámara se apagó por un momento y comenzó a grabar nuevamente. Se puede ver cómo Melissa llora y comienza a admitir que disciplinaba a Mariah con algunas nalgadas, pero continuaba diciendo que no sabía por qué su hija había muerto. Finalmente, Melissa dijo que suponía que ella era responsable de todo, y al preguntarle por qué, respondió que había sido por frustración. Fue así como a las 3 de la mañana del 18 de febrero terminó el interrogatorio. Fue arrestada y acusada de asesinato agravado. El juez le fijó una fianza en $2 millones. Al día siguiente, el patólogo jefe de los condados de Cameron e Hidalgo le practicó todos los exámenes forenses a la pequeña víctima. Antes de inspeccionar el cadáver, solo con mirarlo, dijo que el cuerpo estaba mayugado y que no tenía duda de que la niña había sido maltratada. El examen forense arrojó que la causa de la muerte había sido un traumatismo cráneoencefálico. Señaló que la niña tenía contusiones y mordeduras en la espalda. Uno de los brazos se había roto probablemente entre 2 y 7 semanas antes de su muerte. Estaba deshidratada y tenía hematomas en los riñones, pulmones y médula espinal. Fue así como en el verano del 2008 comenzó el juicio contra Melissa. Peter Gilman, el abogado principal de la defensa, alegó como causa de la muerte de la niña la caída por las escaleras. Si bien la defensa de Melissa tenía una hipótesis que ellos manejaban como algo muy fuerte, no presentaron ninguna prueba que pudiera ayudar a respaldar lo que estaban diciendo. No tenían un reporte de un segundo médico que pudiera avalar que las heridas de Mariah eran por una caída, ni tampoco presentaron testigos. Por su parte, la fiscalía se centró mucho en la confesión de Melissa, donde ella había dicho que todo había sido su culpa y que lo había hecho por frustración. También se centraron mucho en el reporte forense. Si Mariah de verdad se había caído, ¿por qué tenía un mechón de cabello arrancado desde la raíz? ¿Por qué tenía mordeduras y por qué tenía abrasiones? Para ellos, si la niña se hubiese caído, tendría solamente moretones y alguna fractura. También hablaron de esa fractura que se había curado sola. Dijeron que Melissa era una madre que no se podía hacer cargo de sus hijos. También dijeron que si en verdad Mariah se había caído 2 días antes de su muerte, ¿por qué Melissa no había llamado antes al número de emergencias? Para ellos, ella tendría que haber llevado a la niña al médico cuando comenzó a vomitar, y no 2 días después. También dijeron al jurado que la persona que había tenido la iniciativa de llamar al número de emergencias había sido Robert, la pareja de Melissa, y no la madre de la pequeña. También presentaron los reportes de servicios sociales, donde se veía que habían amenazado en varias ocasiones a Melissa y a Robert con quitarle a sus hijos. Para el jurado fue muy fácil de deliberar, y en julio de ese mismo año declararon culpable a Melissa de la muerte de su hija. En agosto ella fue sentenciada. Le dieron la pena de muerte. Por su parte, Robert Álvarez, la pareja de Melissa en ese momento, también fue encontrado culpable, pero de negligencia, y le dieron una sentencia de 4 años, los cuales cumplió en la cárcel y luego salió. También tenemos que saber que en el momento en el que se le dio la sentencia a Melissa, ella estaba embarazada de gemelos. Dio a luz en la cárcel y el Estado la obligó a dar a los pequeños en adopción. Pero esta historia no termina aquí. En 2011, un nuevo equipo de abogados trató de apelar la sentencia de Melissa, pero esto fue negado. Más tarde, en agosto de 2019, un grupo integrado por juristas, por expertos en violencia contra las mujeres y activistas contra la pena de muerte, presentaron un escrito en nombre de Melissa. En el documento se argumentó que su comportamiento inexpresivo durante el interrogatorio fue el resultado de un trauma previo como sobreviviente de abuso.
Melissa recibió mucho apoyo de su familia y de varias organizaciones anti-ejecución. Con este nuevo escrito, el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito anuló la condena. Determinó que el tribunal de primera instancia violó el derecho de Melissa a presentar una defensa completa. La fiscalía apeló la decisión y convencieron al mismo tribunal de restablecer la condena en el año 2021. Pero esto no paró el apoyo a la causa de Melissa. El Proyecto Inocencia y la abogada Sandra Babcock, una profesora de la Escuela de Derecho de Cornell y fundadora del Centro Cornell sobre la pena de muerte en todo el mundo, la ayudaron. La defensa sostuvo que una nueva revisión del material del caso demostraría que Melissa era inocente y que había sido coaccionada a confesar bajo presión. Además, la abogada Sandra señaló que la fiscalía basó su caso en una presunción de culpabilidad solamente por la reacción de una madre que estaba en duelo. Varios activistas contra la pena de muerte realizaron proyecciones públicas del documental El Estado de Texas contra Melissa, de la realizadora Sabrina Van Tassel. En este se revelaron supuestas nuevas evidencias sobre el caso. La obra se proyectó en el Festival de Cine de Tribeca y ganó el premio al mejor documental en el Festival de Cine de Raindance. A las voces contra la ejecución de Melissa se sumó el patólogo forense Thomas Young, quien dijo haber revisado el caso y señaló que la forense a cargo había sacado conclusiones precipitadas, mientras ignoraba la evidencia que apuntaba a que la muerte de Mariah había sido un lamentable accidente. Para este patólogo, las heridas que se presentaron en el cuerpo de la niña habían sido consistentes con las de una caída. También dijo que esto había sido debido a que la niña padecía un raro trastorno de coagulación, lo cual hizo que se formaran moretones en varias partes de su cuerpo. Esta evidencia fue incluida en una nueva solicitud de clemencia. También se argumentó que durante el primer juicio no se había llamado a testificar al psicólogo clínico John Pinkerman. Él había revisado los videos de las más de 5 horas de interrogatorio de Melissa y concluyó que en ese momento las características psicológicas de la mujer la hacían proclive a aceptar la culpa. Esto debido al estrés de la situación. El experto opinó que Melissa admitió a los investigadores ser responsable, pero parecía que ella estaba asumiendo la responsabilidad por la configuración entera del abuso y de la negligencia médica por parte de su familia, mas no por haber golpeado a Mariah hasta la muerte. El caso se volvió muy mediático e incluso la celebridad Kim Kardashian apoyó la causa. Ella, el día 6 de abril, compartió con sus millones de seguidores una serie de publicaciones instándolos a firmar una petición para que el gobernador Greg Abbott detuviera la ejecución. También abogaron por clemencia para Melissa el embajador mexicano en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, y más de 80 legisladores demócratas y republicanos, que se habían unido para que se frenara completamente la ejecución. Los defensores de Melissa destacaron también que el caso había llegado en un momento crucial para el fiscal del distrito Armando Villalobos, quien lo había utilizado para reimpulsar su reputación contra el crimen como parte de su campaña de reelección. El funcionario en efecto resultó victorioso en noviembre de 2008 y fue conocido como el hombre que envió a la primera mujer latina al corredor de la muerte en Texas. No obstante, la carrera de Armando Villalobos no fue muy buena. En este momento está en una prisión federal cumpliendo una sentencia de 13 años por un esquema de soborno y extorsión en el sistema judicial tejano. Se dijo que los casos por los que él estaba en la cárcel no estaban relacionados con el de Melissa. Con la presentación de esta nueva evidencia llegó a los medios que 5 de las personas que habían sido jurados en el primer juicio de Melissa dijeron que si el abogado defensor hubiese presentado toda esa evidencia, ellos hubiesen dudado de declararla culpable, porque para ellos allí se presentaban cosas que daban a la duda de si había sido un asesinato o si había sido un accidente, cosa que ellos no pudieron dudar en un principio porque la defensa de Melissa fue muy mala. Con esto comenzaron a hablar del caso de Melissa en distintos medios y la noticia comenzó a hacerse viral.
Al final, el 25 de abril del año 2022, se determinó que se debía parar la ejecución de Melissa. Ella había pasado ya 14 años en el corredor de la muerte. Se dijo que se tenía que hacer una revisión del caso e incluso tal vez que se tenía que celebrar un nuevo juicio para determinar si en efecto la mujer era culpable o no. Esta noticia hizo muy feliz a varios familiares de Melissa, incluido su hijo mayor, John Lucio. Él en el momento de los hechos tenía 17 años. Declaró que todo el caso había sido muy duro para su familia. Dijo que sus hermanos menores habían sido enviados con una tía a San Antonio. Allí habían podido estudiar y rehacer sus vidas, pero los mayores se habían llevado la peor parte. John estuvo en la cárcel durante algunos años por algunos delitos de tráfico. Había salido a sus 31 años, un año antes de que todo esto se diera, y dijo que él estaba emocionado porque al final su familia podría estar unida de nuevo. John había estado con varias organizaciones tratando de ayudar a su madre, porque para él la mujer siempre fue inocente. Según la revisión ordenada por la corte, se estableció que los fiscales obtuvieron su condena usando un falso testimonio, que no expusieron de buena manera la evidencia científica, y que además de eso, otras evidencias científicas que no estuvieron disponibles para el jurado podían haber cambiado el resultado del juicio. Esta decisión se emitió poco antes de que la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas votara sobre otra solicitud de clemencia de Melissa. Aunque los jueces suspendieron la ejecución, la Junta anunció que no emitiría ninguna recomendación sobre la solicitud de libertad de la acusada. Melissa Lucio ha pasado 14 años en el corredor de la muerte de los Estados Unidos. Fue la primera mujer latina en tener esta sentencia en el país, y durante todo ese tiempo ella ha mantenido su inocencia. Durante todos estos años, ella y su nuevo equipo de abogados han intentado que le den clemencia, que vuelvan a revisar su caso, y después de que le cerraran muchas puertas al final, en este 2022, han visto un destello de luz en todo lo que les está pasando. Pero como es normal en este tipo de casos, la sociedad está dividida. Para muchos, todas las heridas que tenía Mariah en el cuerpo concuerdan con un caso de violencia, un caso de maltrato infantil. Y para muchos otros, simplemente Melissa fue una madre que estaba en estado de shock, que fue juzgada por su condición de adicta y por las condiciones en las que vivía con sus hijos, y por eso determinaron que estaba frustrada y le había pegado a la niña cuando en realidad no fue así. Todo había sido un accidente. Para muchos estas nuevas pruebas médicas son determinantes en el caso. Pero eso sí, más allá de lo que la opinión pública pueda pensar, al final será en los juzgados que se vuelva a determinar si en 2008 realmente se dio el veredicto que era o si fue una confusión. Si Melissa Lucio resulta ser inocente, seguramente no habrá compensación económica que pueda resarcirla, pero si se le vuelve a declarar culpable de nuevo, seguramente la sociedad pida que su ejecución se acelere. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Como ya lo dije, todo este caso ha dividido mucho a las personas. Hay mucha gente que cree que Melissa vivió desde pequeña una vida llena de abusos y eso repercutió en su vida más adelante y que al final ella es descrita como una madre buena y amorosa y no creen que le haya podido haber hecho daño a sus hijos. Hay que destacar también que ninguno de los otros hijos de Melissa tenía algún golpe o algún tipo de violencia física. Pero también nos tenemos que poner a pensar que la niña tenía una fractura que tenía meses de tener, que no había sido atendida. Realmente hay muchas cosas que evaluar en este caso, no seremos nosotros quienes lo hagamos legalmente, podemos comentar sobre él, pero al final será en un juzgado con un nuevo jurado, con una nueva revisión del juicio que se decida si en efecto Melissa es culpable o no. No sabemos cuándo sucederá esto, pero hasta ahora la ejecución está frenada. Ella no puede entrar en la lista de nuevas ejecuciones y estará en la cárcel hasta que se dé un nuevo resultado. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están, porque actualizo 3 o 4 veces por semana y si tienen la campana de notificaciones activada y están suscritos, les llegará una notificación cada vez que yo suba un nuevo video.
Me pueden seguir en mis redes sociales, las van a encontrar en la descripción de este video. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.